A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Hoy estamos en el segundo episodio de esta serie de los héroes de la fe. Hay la introducción, si tú no has tenido oportunidad de escucharla, te invitamos que a través de nuestro canal de YouTube lo hagas. Y también, si tú todavía no sigues nuestro canal, te pedimos que ahí nos sigas y pongas la notificación, haz clic en la campanita para que te notifiquen cada vez que nosotros subimos un video. Bueno, entonces, siendo el segundo episodio, hoy vamos a hablar de una persona que se menciona en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, lo que se ha llamado, ¿verdad?, los héroes de la fe. Y en el episodio pasado, pues comentamos de personajes de que tú y yo te estamos muy identificados con ellos, ¿no? Como Abraham, Moisés, Noé, Sara. Pero hay otra lista, otra mención ahí en estos versículos del Hebreos 11, de a veces de personas que tal vez no estamos tan identificados, que no los hemos escuchado tanto, ¿no? Y uno de ellos es Gedeón. Hoy nada más voy a hacer las menciones, pero tú en tu tiempo personal puedes estudiar en el libro de Jueces, capítulos 6, 7 y 8, la participación que tuvo Gedeón en lo que es estos jueces que tuvo Israel. Entonces, te voy a hablar un poquito de la biografía de él. Gedeón fue un juez de Israel. Antes de que hubiera reyes en Israel, pues había personas que eran eso, que eran jueces. El pueblo venía con ellos, ¿verdad? La población, y venía delante de ellos para que ellos en sabiduría, pues determinaran una solución a una problemática. Y Gedeón fue uno de esos jueces de Israel. Y también era un líder militar. Entonces, como te digo, si tú quieres conocer más de la vida de él, te invito a leerlo en Jueces capítulos 6, 7 y 8. Entonces, este hombre es conocido por haber dirigido hacia una victoria a los israelitas sobre un pueblo que los traía, pero bien, ¿cómo se dice? En una persecución muy fuerte, que eran los madianitas, ¿no? Tanto los perseguían, los hostigaban, ¿verdad? Los madianitas o los israelitas, que hicieron que los israelitas se fueran y se escondieran en cuevas, ¿verdad? Entonces les echaban a perder la siembra. Era un hostigamiento muy fuerte hacia el pueblo de Israel de parte de los madianitas. Gedeón era un hombre hijo de Joás, de la tribu de Manasés, o sea, era familiar de José, ¿no? Porque Manasés es uno de los hijos de José. Entonces, y vivía en una ciudad que se llama Ofra. Entonces, ellos estaban bajo una opresión. Había un hambre y había mucho miedo, ¿no? Siempre te invito a cuando estamos nosotros reflexionando sobre lo que la palabra dice, que también lo llevemos a situaciones que a lo mejor nosotros estamos pasando en nuestra vida, ¿verdad? A lo mejor estamos pasando situaciones como en su momento tuvo el pueblo de Israel, donde tenemos una situación de opresión, donde tenemos situaciones que nos provocan mucho temor, mucho miedo, mucha incertidumbre. Así estaba el pueblo de Israel en este tiempo donde Gedeón era el juez de ahí. Y fíjese que Gedeón fue llamado por Dios mientras trillaba trigo en un lagar. El lagar era un lugar inusual para hacer este tipo de trabajo. Pero ahí Dios habló al corazón de, de Gedeón. Y tú vas a poder leer que dice
que el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, en un lugar donde no era adecuado, pero porque estaba escondido, ¿sí? Porque tenían miedo. Él no estaba dentro de una cueva como otros que sí huían hacia las cuevas, pero estaba ahí en ese lugar. Entonces, como que en ese momento Gedeón no se identifica con los adjetivos calificativos como es llamado, ¿verdad? Esforzado y valiente, ¿no? Yo creo que a veces hasta como a veces cuando Dios nos llama a nosotros volteamos para atrás, ¿no? Así como que, ¿me estás hablando a mí? ¿Verdad? Porque nos sentimos así, ¿no? Estamos en ese temor, en esa angustia, en esa incertidumbre. Y como que como Dios nos ve a nosotros, nosotros no nos vemos, ¿verdad? Y eso le pasó a Gedeón. Dios lo veía de una manera en la que él no se veía. Entonces, aquí vamos a ver el tema central de esas reflexiones, que es la fe. Entonces, Dios le habla a un hombre que en ese momento él no se identifica, ¿verdad? Con lo que, como Dios lo ve. Su primer reacción hacia el llamado fue de duda y de cuestionamiento. Y fíjate lo que él le cuestiona a Dios. Dice en Jueces 6:13, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Te suenan estas expresiones? ¿Te suena que a veces nosotros pasamos una temporada de la vida donde Dios nos recuerda sus promesas, nos dice quiénes somos para Él y todo? Y nosotros en esas dudas que tenemos, le cuestionamos, como lo hizo Gedeón, ¿no? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te has preguntado a veces cuando estás en, como te menciona, en alguna temporada donde le dices al Señor, no te entiendo? No te entiendo si soy tu hija, si soy tu hijo, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Verdad? ¿Y dónde? Y fíjate, eso le pregunta Gedeón a Dios y luego le hace otro cuestionamiento. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No? A veces nosotros hemos escuchado parte de nuestros familiares o de amigos cosas que Dios ha hecho, milagros que Dios ha hecho. Y en esas temporadas difíciles como Gedeón también le decimos, ¿dónde están esas maravillas? ¿Sí? ¿Por qué no obras a favor mío? ¿Por qué no veo que tú hagas las cosas a mi favor? ¿Verdad? Que se cumplan tus promesas. Pero a pesar de que Gedeón tenía esas dudas, a pesar de que él no se consideraba un hombre esforzado y valiente, ¿sí? A pesar de su incredulidad, Gedeón empieza a obedecer a Dios. Pero él empieza en un proceso de pedir señales, ¿no? Yo creo que algunas de ustedes ya han escuchado esta historia sobre la vida de Gedeón, ¿verdad? Porque él realmente quería saber si era Dios quien lo estaba enviando. Porque Dios el llamado que Dios le hizo a Gedeón es a ir a la batalla, ¿sí? A ir a pelear contra los madianitas. Entonces imagínate, el hombre incrédulo, con miedo, y Dios le dice esforzado y valiente, y lo llama a guerrear, ¿no? Pero él dice, no, no, pues yo quiero estar seguro que es Dios el que me está llamando y el que me está enviando. Y Gedeón pide una prueba en un vellón. Dice
Gedeón primero hace la primera señal que le pide a Dios. Pone un vellón de lana, ¿sí?, en el suelo y pide que si realmente es Dios, que si Dios está con él, el vellón esté mojado de rocío y el suelo seco. Y Dios lo cumple, ¿no? Dios cumple. Haz de cuenta que si él pone como una alfombra, ¿verdad? Una alfombra y le dice a Dios, ¿sabes qué? Si este vellón de lana, yo lo voy a poner en el suelo. Y yo quiero saber si tú eres el que está conmigo y el que me estás enviando. Que esa alfombra, por darle un nombre, ¿verdad? Actual, esté mojada, pero el suelo no se moje. Y verdad, como que eso no se puede dar a veces porque dices tú, pues va a pasar el rocío, va a pasar el agua, ¿verdad? Y voy a levantar eso y va a estar mojado abajo, el suelo. Pero no, sucedió como Gedeón le pidió a Dios esa prueba, ¿verdad? La segunda señal, pide lo contrario, ¿sí? Que el vellón quede seco y el suelo mojado. Y Dios lo cumple nuevamente. Entonces, estas pruebas, esas señales, lo que a nosotros nos pueden mostrar que Gedeón necesitaba reafirmar su fe antes de actuar, pero también muestra la paciencia de Dios con él, así como lo ha mostrado conmigo y tal vez lo ha mostrado contigo, ¿verdad? En momentos, en temporadas que vivimos cosas y situaciones complicadas. Entonces, yo te decía en el anterior episodio que vamos a ver un común denominador en estos hombres. Porque cuando dices tú, los héroes de la fe, dices tú, estos no le temblaban a nada, ¿verdad? Y cada uno de ellos tuvieron su crisis de fe. Pero lo que los llevó a obtener la victoria, lo que los llevó a cada uno de ellos y de ellas a obtener el beneficio de parte de Dios fue la obediencia. Que a pesar de que se vieran diferente, a pesar de que las circunstancias fueran tan adversas, a pesar que aún la edad en alguno de ellos ya no les era de beneficio, sino al contrario, cumplían un perfil biológico donde ya no se podía creer o pretender que se iban a recibir promesas. Pero la obediencia los llevó a alcanzar la bendición. Entonces hay una mancuerna entre la fe, entre esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se tienen que dar pasos de fe. Y esos pasos de fe se llama obediencia. Entonces Gedeón reúne, a como Dios le dice, Gedeón reúne un ejército. No, porque acuérdate que lo que iban a ir es a una batalla contra los madianitas. Entonces, él reúne un ejército y Dios le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Son demasiados. Sí, eran 32,000 soldados al inicio, ¿no? Pues se armó bien, tenía convocatoria Gedeón, ¿verdad? Porque era un juez y también recuerda que era un militar, un líder militar. Entonces él tenía poder de convocatoria. Y a la hora que dicen que nos vamos a ir a la guerra contra los madianitas, entonces Gedeón reúne 32,000 soldados. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Son muchos. Entonces se reduce a 10,000. Y sí te invito a que lo leas, ¿verdad? En estos capítulos que te mencioné de jueces 6, 7 y 8. Entonces se reduce a 10,000. Ahí nada más eran los que no tenían nada de miedo, ¿verdad? Primero llegan 32,000 a la convocatoria y dijeron, a ver, ¿quién no tiene miedo? ¿No? Y pues tantos, 10,000. Y después Dios reduce ese grupo de 10,000
a un número de 300 soldados. Y esto fue todas aquellas personas que cumplieron un perfil de la manera en que tomaban agua. Léelo en Jueces 7, de 2 al 7. Entonces era una locura enfrentarse a un ejército muy numeroso con solo 300 hombres. Pero aquí es donde la fe de Gedeón empieza a fortalecerse. Dios le quiere demostrar que la victoria no dependía de la cantidad de soldados, sino del poder de Dios. Entonces, con solo 300 hombres, Dios da a Gedeón una estrategia inusual. Dentro de la fe, Dios nos va a dar estrategias inusuales. Entonces le dice, ¿sabes qué? Divide el ejército en 3 grupos. En lugar de llevar espada, lleven trompetas, cántaros y antorchas, ¿no? Y como las espadas, pues como por dónde, ¿no? O sea, como con qué, ¿verdad? Dios quería enseñar a Gedeón y a su pueblo y a nosotros, a ti y a mí, ¿verdad? Que él va a usar estrategias inusuales. Acuérdense que no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. ¿Ok? Entonces, 300 hombres contra un montón de soldados contrarios, ¿no? Y luego con trompetas, con cántaros y antorchas. Y hubo una instrucción más de gritar y gritar esta frase: por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Ok? Entonces, cuando se ejecuta este plan, Dios causa confusión en los madianitas, ¿no? Quienes terminan atacándose entre sí, ¿no? O sea, ni tan siquiera tuvieron que intervenir esos 300 soldados. Solamente siguieron las instrucciones, ¿no? Pero no fueron 3 chícharos de, ¡ah! No, o sea, ellos siguieron las instrucciones equipados con estas armas de guerra, trompetas, cántaros y antorchas. Entonces, cuando ellos hacen esto que les pidieron que gritaran por la espada de Jehová y de Gedeón, entonces Dios viene y trae una confusión en la mente de los madianitas y se empiezan a atacar entre ellos. Entonces Israel gana sin siquiera tener que luchar directamente, ¿no? Entonces, esta victoria confirma que la fe no se trata de ver primero el resultado, sino de obedecer incluso cuando no tiene sentido humano, cuando nuestra mente, ¿verdad? Que es tan especial, a veces nos juega pasadas que nos llevan a desconfiar de quién es Dios, ¿verdad? Porque vemos más las circunstancias, vemos más la enfermedad, vemos más la deuda, vemos más la situación sociopolítica de nuestros países o económica, ¿verdad? Vemos más las relaciones que tenemos. Nuestros ojos naturales están enfocadísimos en estos sentidos, ¿verdad? Que Dios nos ha regalado. Pero entonces no caminamos en la fe, que es la certeza de lo que le espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones nos dejan a ti y a mí la fe de Gedeón? Número 1, que Dios llama a personas comunes. Él era un juez, era un militar, pero un hombre común. ¿En qué sentido? En sus emociones.
Estaba escondido. Cuando Dios le dice cómo lo ve él no se identifica, ¿verdad? Y así somos nosotros, porque aunque era militar, no era un guerrero poderoso, sino un hombre temeroso y con dudas. ¿Sí? ¿Por qué dejaste que nos pase esto? ¿Por qué no sucede lo que dicen nuestros antepasados, de que tú como obras, ¿verdad? Entonces era un hombre común. También otra de las lecciones de la fe de Gedeón es que Dios fortalece la fe con paciencia, porque aunque Gedeón pidió señales, Dios no lo rechazó, sino que lo guió paso a paso. ¿Sí? Dios no dijo, ah, no, Gedeón, así no juego yo, ¿verdad? ¿Cómo que saca el vellón, mete el vellón, mójalo, sécalo? No, Dios tuvo paciencia con él. Dios ha tenido paciencia con nosotros, pero a lo mejor nosotros nos quedamos en el proceso a medias, que le decimos a Dios, a ver, Dios, si tú eres el que me está enviando, si tú eres el que va a hacer las cosas, ¿verdad? Dame una señal. Y Dios da la señal, pero nosotros no obedecemos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con este listado de personas que vienen hebreos si ellos no obedecen? Pues no ven el fruto de su fe, no ven lo que Dios hizo, las maravillas que Dios hizo con cada uno de ellos y a través de ellos. La tercera lección que nos puede dejar, la tercera lección de fe de Gedeón, que la victoria viene por el poder de Dios, no por la fuerza humana. Acuérdate, Dios empezó a reducir el ejército y las herramientas de guerra fueron implementos que nada que ver con ella. Y finalmente gritar, ¿verdad? Y al obedecer las cosas fáciles, porque a nosotros nos toca lo fácil. Lo difícil lo hace Dios. Y otra lección es que obedecer aunque no se comprenda. Gedeón tuvo que actuar antes de ver la victoria, confiando confiando en las instrucciones de Dios. Entonces, tú y yo somos esas personas, cumplimos con el primer característica de Gedeón. Somos personas comunes, no corrientes, sino comunes, seres humanos. Y Dios, al igual que Gedeón, también cumplimos otro requisito como lo cumplió estas lecciones de fe, que Él nos ha tenido paciencia y no nos ha desechado diciendo, bueno, ¿no me crees? Bueno, este, ahí te las arreglas. También nosotros, tú y yo hemos visto el poder de Dios obrando a nuestro favor, no por nuestra fuerza, no por nuestras capacidades, sino porque el poder de Dios obra y obrará siempre a favor de a quienes le creen a Él. Pero quisiera yo cumplir el perfil de la obediencia, ¿verdad? Porque eso es a veces lo más difícil, hacer lo que nos corresponde. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón se queda con las señales? ¿Qué hubiera pasado si no confía en la reducción del ejército en número? ¿Qué hubiera pasado si, si no gritan, si no obedecen las instrucciones?
se hubieran perdido la gran oportunidad de ver obrar el poder de Dios hacia ellos, hacia sus vidas, ¿verdad? La historia de Gedeón es un poderoso testimonio de cómo Dios puede usar a alguien lleno de miedos e inseguridades para cumplir su propósito. Su fe no fue perfecta al principio, pero creció a medida que obedecía. Nos enseña que Dios es paciente en nuestras dudas y que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino confiar en su palabra y actuar en obediencia. Espero que este episodio de este héroe de la fe de Gedeón nos enseñe, ¿verdad? Y nos anime a que aunque nosotros seamos esas personas comunes, que aunque a veces las circunstancias produzcan en nuestro corazón y en nuestra mente temor, pero si obedecemos las instrucciones, Dios obrará a nuestro favor y veremos las cosas suceder, teniendo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas bendiciones. Cada día una palabra para tu vida. Únete al devocional diario en WhatsApp y recibe mensajes que transforman. Escríbenos ahora y únete. Más 506-6123-6603. No te quedes sin tu palabra de hoy. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.